Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos al área de comunicación. Vamos a presentar el propósito del día de hoy. Nuestro propósito del día de hoy en el área de comunicación es crear y contar textos narrativos. La narración. La narración es el relato de hechos reales o imaginarios que sucede a unos personajes en un lugar y en un tiempo determinado. Tiene elementos. ¿Cuáles son? Los elementos de la narración son el narrador, que es la persona que nos cuenta lo que está sucediendo. Puede estar en primera persona o en tercera persona. El narrador puede ser el protagonista de nuestro relato. Los personajes son las personas o seres que van a participar en la historia. Pueden ser principales o pueden ser secundarios. El tiempo es la época en la que ocurren los hechos. Puede ser presente, puede ser tiempo pasado o futuro. El espacio es el lugar donde ocurrieron los hechos relatados. Pueden ser lugares reales o lugares imaginarios. La estructura de la narración. Toda narración debe tener un inicio. En el inicio se presenta a los personajes. Además indicamos el lugar y el tiempo en el que se desarrollan los hechos. Luego del inicio tenemos al nudo. En el nudo vamos a narrar los hechos que le ocurren a los personajes. Se presenta el conflicto o la situación problema de la historia. El desenlace es donde se da la solución al problema y se finaliza la narración. Vamos a ver el siguiente ejemplo de una narración. El burro flautista. El pasado mes de agosto iba yo dando un paseo por el campo del lugar en que veraneo y me ocurrió una aventura muy curiosa. Me encontré un burro que, pensativo, miraba un objeto que había en el suelo. Se trataba de una flauta que algún niño habría perdido. El burro se acercó a olerla y resopló. El aire se colocó por la flauta y produjo un sonido muy fuerte. El burrico dijo, ¡oh, qué bien sé tocar! Luego dirán que los burros somos unos soquetes. Pobre burro, no se dio cuenta de que la flauta sonó por casualidad. Bien, en esta narración vamos a identificar los elementos. Si observamos acá, en el inicio tenemos el pasado mes de agosto. Nos están indicando el tiempo. Por el campo del lugar en que veraneo corresponde al lugar, al espacio, el tiempo y el lugar de esta historia. Ahora estoy observando aquí, dice, iba yo dando un paseo. Iba yo dando un paseo. Quiere decir que yo soy el narrador de la historia y se encuentra en primera persona. Me encontré un burro que pensativo miraba un objeto que había en el suelo. Entonces, un burro viene a ser uno de los personajes, en este caso el personaje principal de nuestra historia, porque en torno a él es que gira toda la historia. Bien, ahora vamos a encontrar la estructura, vamos a señalar la estructura de esta narración. El pasado mes de agosto iba yo dando un paseo. Recuerden que donde presentamos el tiempo, el lugar y a los personajes es la parte del inicio. Entonces, el pasado mes de agosto iba yo dando un paseo por el campo del lugar en que veraneo y me ocurrió una aventura muy curiosa. Hasta ahí es nuestro inicio. Me encontré un burro que pensativo miraba un objeto que había en el suelo. Se trataba de una flauta que algún niño habría perdido.
El burro se acercó a olerla y resopló. El aire se colocó por la flauta y produjo un sonido muy fuerte. El borrico dijo, oh, qué bien sé tocar. Luego dirán que los burros somos unos oquetes. Hasta ahí es el nudo. Finalmente viene el desenlace. Pobre burro, no se dio cuenta que la flauta sonó por casualidad. El desenlace de nuestra historia. Muy bien. Ahora vamos a conocer algunos tipos de textos narrativos. Tenemos a los cuentos. Un cuento es una narración breve que se basa en hechos reales o imaginarios. En un cuento son pocos los personajes que protagonizan esta historia. Recuerden, en muchos de los cuentos el final siempre es feliz. También tenemos a la fábula. La fábula es una narración breve en la que los personajes suelen ser animales, plantas u objetos. Estos hablan, piensan, sienten y se relacionan como las personas. A este comportamiento se le llama personificación y en la fábula encontramos una enseñanza. Al final encontramos una enseñanza, a esto se le llama moraleja. También tenemos dentro de los textos narrativos a las leyendas. Una leyenda es una narración breve de un suceso con parte de realidad y parte ficticia. El propósito de una leyenda es explicar los hechos, tradiciones y costumbres de un pueblo o un lugar de una forma sobrenatural. Por ejemplo, nuestras leyendas más conocidas, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ojo, que tratan de explicar el origen del imperio de los incas, o también la leyenda de los hermanos Ay. También tenemos dentro de los textos narrativos a los mitos. Un mito es una narración perteneciente a un pueblo o una civilización antigua que intenta explicar el origen de los fenómenos o los elementos de la naturaleza a través de una explicación mágica y una explicación fantástica. Además, tenemos otros tipos de textos narrativos, por ejemplo, las novelas. Las novelas son textos narrativos, pero un poco más largos, en comparación, por ejemplo, con los cuentos. Y también tenemos a la anécdota. La anécdota es un texto narrativo, pero muy corto. La narración oral. La narración oral consiste en relatar o contar un conjunto de acontecimientos reales o imaginarios. El objetivo de una narración es presentar un conjunto de acciones que van sufriendo cambios en el tiempo. ¿Cómo se debe realizar una narración oral? Presten atención a las siguientes recomendaciones. Primero, organizar los sucesos mediante un orden lógico. Lógico de las ideas y un orden cronológico en cuanto a los sucesos. Segundo, utilizar un tono de voz agradable y a tono con el tema presente, demostrando la emotividad fuerte y moderada en los momentos que sea necesario. Es decir, debo emplear una entonación adecuada. Hay momentos en los que yo debo darle énfasis a lo que quiero contar. Y hay momentos en los que a lo mejor voy a mantener una entonación un poco más moderada. Tercera recomendación, hacer las pausas correspondientes. Es decir, no voy a narrar mi historia de una manera rápida, de tal forma que el oyente pueda procesar, pueda entender, pueda interpretar correctamente la información que escucha. Esa es la finalidad de darle la pausa al momento de narrar mi historia. Y cuarta recomendación, es necesario mantener un contacto visual con el público al que se dirige. Es muy importante, de esa manera yo capto la atención, capto el interés, llamo la atención del oyente. Bien, queridos estudiantes, el día de hoy hemos hablado acerca de la narración. Es muy importante seguir estas recomendaciones cuando quiero hacer una narración oral. Y también cuando quiero crear un texto narrativo, debo considerar los elementos. Ubicarlo en un lugar, en un espacio, puede ser real o imaginario. Tengo que ubicar mi relato en un tiempo, puede ser presente, puede ser pasado, o puedo imaginarme en un tiempo futuro.
También debo considerar al crear mi texto la estructura. En el inicio debo indicar el tiempo y debo indicar el espacio, el lugar. Además debo presentar a mis personajes. En el nudo debo desarrollar todos los acontecimientos que le suceden a mi personaje principal. Y en el desenlace, ¿cómo termina mi historia? Puede tener un final feliz, en el caso si por ejemplo se refiere a un cuento, una fábula, una leyenda, y en el caso de un mito, tratar de explicar algunos sucesos fantásticos. Vamos a crear una historia, un relato, un cuento o una leyenda. Puede ser un cuento, una leyenda. El tema es sobre nuestra ciudad de Arequipa. Podemos considerar sus lugares turísticos, puedo considerar algunas costumbres, algunas tradiciones o sus platos típicos, algunos personajes importantes de mi ciudad. Además, voy a considerar, después de haber creado mi texto, las recomendaciones para poder narrar. Puedo utilizar materiales que me van a ayudar a poder narrar. Puedo utilizar imágenes, puedo utilizar a lo mejor un cuento hecho por mí de una forma gráfica, etc. Entonces, vamos a seguir trabajando en el tema de la narración y la próxima clase vamos a presentar nuestras narraciones. Entonces, ahora sí, a realizar sus actividades y nos estamos viendo. Cuídense mucho.